Bien, en días antes del 3 de octubre de 1974, el presidente de Perú, que era un militar que había hecho un golpe de Estado en el Perú el 3 de octubre de 1968, decía muy ufano que en ese día, que se celebraba el Día de la Revolución Peruana, el pueblo se volcaría a las calles, todo el mundo, para celebrar eso. Efectivamente llegó el día 3 de octubre de 1974, y a las 9 de la mañana no solamente estaba todo el pueblo en las calles, sino que yo también estaba en las calles. Pero no era para celebrar el Día de la Revolución Peruana, es porque había un terremoto de 7.6 en la escala de Richter, y claro, pues todo comenzó a temblar y efectivamente pues el pueblo se volcó a las calles, ¿no? Por eso le llaman el profeta, ¿no? Porque él predijo que efectivamente sucedería y sucedió. Pero no fue por él, sino por el terremoto. La tierra se movía, parecía un barco. Felizmente las casas estaban bien construidas, ninguna se cayó, pero unos terrenos, había un muro de ladrillos y se hizo gelatina y se vino abajo. Pero bueno, ¿por qué cuento esta historia? ¿A qué viene esta historia? Yo recuerdo, tenía 9 años entonces, estando en la calle, viendo toda la gente que estaba allí. Recuerdo a unas muchachas que vivían, eran vecinas, y las veía pues orando con un fervor. Cuánto fervor vi ese día en las calles del lugar donde vivía. Cómo oraban a Dios y cómo clamaban a Dios. Porque claro, cuando tú ves que la muerte está cerca, hasta el ateo se ablanda y comienza a clamar a Dios. Personas que probablemente en tiempos normales son absolutamente frías y Dios les importa un bledo, pero en ese momento, cuando la tierra tiembla y cuando la muerte parece asomar su feo rostro, comienzan a clamar a Dios con un ímpetu y con un fervor increíbles. Y así es el ser humano. A veces estas situaciones fuerzan como un grito de Dios cuando antes no escuchaba la voz de Dios, pero como que Dios eleva el volumen y la gente comienza a ablandarse y a clamar a Dios. Ahí sí se acuerdan de Él. Bien, vamos ahora a ver un pasaje en el capítulo 3, que recordemos que Juan es un evangelio muy evangelístico, y vamos a ver una parte del testimonio de Juan el Bautista, digamos la última parte importante. ¿Y qué es lo que quería él decir? Y vamos a ver también el caso no solamente de aquellas personas que rehúsan creer en Jesús, sino también en particular el caso de aquellos que se sienten tan lejos en el pecado, que han llegado tan lejos en sus maldades, que pueden pensar que ya no hay retorno posible, que ya no hay redención posible, que todo está perdido. Y vamos ahora a ver pues ese testimonio de Juan, ese último verso 36, y hablaremos de un caso y cómo el corazón de esta persona llegó hasta ese punto. Y luego veremos otro pasaje de la Escritura donde veremos cuál es la solución que Dios tiene para eso. ¿Hay esperanza? Veremos que sí. Porque va a haber un caso muy similar y cómo la misericordia de Cristo lo alcanzó. Vamos pues al capítulo 3 de Juan. Ya. Del verso 22 en adelante, que dice lo siguiente. Dice: después de esto, de lo que esa conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, hay otro escenario donde aparece, en este caso está Juan el Bautista con sus discípulos, y vienen unos a decirle, a avisarle que tiene un competidor
¿Cómo puede ser eso posible? Y tú, que se supone eras el protagonista de los bautizos, ahora resulta que hay un competidor al otro lado del Jordán. No vas a protestar, no vas a decir, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me hacen la competencia? Y eso fue lo que vinieron a decirle a Juan. Fíjense cómo él reacciona y cómo les aclara la situación a estos señores. Dice el 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Sí? Ya Jesús había sido anunciado por él mismo, ya lo había presentado al mundo, ya les había dicho, miren señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él es quien tienen que dirigirse. Pero él seguía bautizando no para bautizarlos por su propia agenda personal, sino los bautizaba precisamente para remitirlos a Jesús. El bautismo de Juan, como el bautismo de Jesús, que realmente lo hacían sus discípulos, era absolutamente válido. Ambos eran válidos porque ambos eran bautismos para llevarlos a Jesús como testimonio público de arrepentimiento para que sean de Cristo. Por lo tanto, esa era la meta. No le estaba haciendo competencia a Jesús, sino estaba colaborando con Jesús. Pero para esta gente le parecía como que algo estaba mal y que le estaban haciendo competencia a Juan. Uy, qué malo que te están haciendo la competencia. Dice el 24, no, pero vamos a leer el 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Recuerden lo que pasó, lo encarcelaron y luego al final le decapitaron y así murió. Luego dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como diciendo, y mira, ya la competencia te está sacando clientes, te están bajando los clientes. ¿No te alarma eso? Ese era el pensamiento de esos judíos. ¿Qué es lo que contesta Juan? 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Una gran verdad, que todo siervo de Dios y todo creyente tiene que tenerlo muy claro. Todo lo que tú puedas hacer por el Señor no es de tu factura, sino que Dios ha permitido usarte para hacer ese propósito. Nadie puede arrogarse los méritos de todo lo que pueda hacer por Cristo. Eso le corresponde a Dios. Tú tienes que seguir siendo fiel y tampoco te creas que porque estás haciendo algún servicio especial a Dios, ya es que eres una persona muy buena y eres una persona muy bien relacionada con Dios. Porque puedes quizás ser muy buen predicador, pero también puedes estar en malos términos con Dios. Dios te puede seguir usando, pero lo importante, como decía Pablo a Timoteo, cuídate de la doctrina y cuídate de ti mismo. Es decir, que la doctrina sea la correcta, pero también cuida tu propia vida espiritual, porque es muy importante. No solamente tienes que ser un buen siervo de Dios, y cumplir funciones ministeriales, sino que tienes que preocuparte de tu propia relación personal con Cristo. Que esté bien. Y eso es para todos. Todos tenemos que tener eso muy claro. No importa lo que hagamos, podemos hacerlo con mucha excelencia y Dios nos puede usar con poder, pero nunca debemos descuidarnos ni ponernos a dormir. Porque yo hago esto otro, entonces yo ya estoy muy bien con Dios. No. Tú puedes estar incluso hasta mal con Dios y sin embargo Dios usarte. Por eso es importante de que no te suban los humos ni las ínfulas y reconozcas que tu relación con Dios tiene que ser cuidada en todo momento, al margen de lo que Dios puede usarte. Y todo lo que Dios te use, evidentemente, es porque viene de Dios y por lo tanto es Dios quien tiene el mérito y la gloria es para Él y no para ti en lo que puedas hacer. Luego dice el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. En otras palabras, yo ya les he dicho que mi misión es presentar al mundo a Jesús.
y no arrogarme un ministerio personal, sino presentarme a Jesús y dirigir a los seres humanos hacia Jesús. Y por cierto, ese ministerio también es el nuestro. Nosotros también tenemos que presentar a Jesús ante los demás y enviarlos y remitirlos a Jesús. Esa también es nuestra tarea, no solamente la de Juan el Bautista, sino también la nuestra. Nosotros tenemos esa misión, presentar a Cristo y hacer que las personas vayan a Jesús. Para eso tenemos que testificar de Jesús y de Cristo. Bien, 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces aquí les está explicando con mucha claridad a estos señores que estaban ahí poniendo intrigas, que miren, señores, mi misión ha sido preparar la venida del Mesías. Y ese Señor Jesús es el Mesías. Por lo tanto, yo me gozo en lo que Dios ha hecho y en haber sido partícipe del propósito de Dios para presentar ante el mundo al Mesías. Por lo tanto, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque quien va a protagonizar el hecho de la salvación y la expiación por la humanidad es Jesús, no yo. Por lo tanto, yo me gozo en que Él crezca y yo mengüe, porque mi propósito no fue hacerle la competencia a Jesús, sino presentarlo al mundo. Y ese es básicamente lo que quiere decir. Y luego vienen los últimos 6 versículos, donde va a hacer una presentación teológica muy importante, porque lo que va a querer hacer Juan aquí es decir, señores, ese Señor que con sus discípulos bautiza al otro lado del Jordán, no es un hombre cualquiera, es Dios hecho hombre. Es ese mismo Jehová que en el capítulo 34 de Ezequiel, recuerdan, decía, yo mismo iré a mis ovejas. Y es Dios mismo que se presenta ante el pueblo de Israel, que viene a este mundo. No es cualquier hombre, es el Todopoderoso, es Dios mismo. Es quien está al otro lado del Jordán. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio. No es un competidor religioso. Tú no presentas a Jesús como el fundador de una religión. Tampoco lo presentas como un doctrinario del amor y de las cosas muy buenas. No, lo que presentamos a Jesús es que Él es Dios, que vino a este mundo a salvarnos y a morir en la cruz por nuestros pecados. Y que tenemos que recurrir a Él y acudir a Él para que seamos salvos. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que hacía Juan, tener claro eso. Y ahora, ¿cómo lo va a decir? Vamos a ver estos pasajes, cómo lo explica. Dice el 31, el que de arriba viene, muy claro y enfático, ¿no? El que de arriba viene, no viene de Siria, no viene de Egipto, no viene de Arabia, no, viene de arriba, viene del cielo, es Dios, no viene de una parte del mundo. Es sobre todos, sobre todo ser humano, sobre todo ministerio humano, sobre toda iniciativa humana. El que es de la tierra, como era Juan, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Vemos la reacción del mundo, de esa luz que vino al mundo, pero vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero hay unas excepciones, por supuesto. Y luego dice esto, el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Que la contrapartida es el que no cree en su testimonio hace a Dios mentiroso, como está en otro pasaje de la Escritura. Y vemos pues que el que cree da testimonio de que Dios es veraz, de su verdadero mensaje. El que otros se nieguen con su corazón, lo único que están es blasfemando de Dios de una forma indirecta, pero específica. Ahora ven, ¿qué sigue diciendo? El 34 dice, porque el que Dios envió
con toda claridad, no fue uno que tuvo iniciativa propia, fue enviado por Dios. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, es decir, con límites. No lo da limitadamente, sino generosamente, más aún a su propio Hijo, quien es Dios. 35. El Padre ama al Hijo, y aquí especifica más, que ese señor que está al otro lado del Jordán es el Hijo de Dios, que no es un cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Y todas las cosas ha puesto o ha entregado en su mano. Todo, absolutamente todo, y es todopoderoso. 36, viene ya ese colofón final del testimonio de Juan, tan impactante, muy parecido a Juan 3:16. Vamos a ver qué es lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya está. Esa persona que cree, que recibe el testimonio de Jesús, tiene vida eterna. No perecerá jamás, no se perderá, no se condenará en el infierno, sino que tiene vida eterna. Pero, aquí viene el otro pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por supuesto que hay una ira de Dios. Hay unos que por ahí dicen que Dios ama a todo el mundo y que que Dios no se molesta, no condena, no castiga. Eso no es bíblico. Sí, la ira de Dios está en todo aquello, hablando en tiempo presente, que rehúsa creer en Cristo. Si tú rehusas creer en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Y si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Eso lo sabemos, yo creo, con toda claridad. Pero claro, hay personas que, sin ser necesariamente muy malvadas, ni estar involucrados en profundos pecados, rehúsan creer en el Hijo de Dios. Pero hay otras personas, y aquí voy a este punto, que puede que en el pecado hayan caminado mucho, se hayan hundido en el lodo hasta niveles increíbles de maldad, y pueden sentir en un momento de cordura y de lucidez espiritual que su camino ya no tiene retorno, que ya los pecados son demasiados, que las maldades acumuladas son excesivas y que ya no puede haber perdón de Dios para una vida así. Voy a poner el caso de un hombre. Resulta que un periodista alemán de la revista Stern, un día en un altillo de una casa, encontró unos escritos en papel de periódico, márgenes, papel higiénico, cualquier papel. Parece que la persona en cuestión no tenía mucho recurso para tener un buen papel. No se sabe si es porque fue un tiempo de permiso, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de un soldado que fue al frente ruso y que desapareció al este de Kiev en 1944. Se llama Willy Peter Ries. Y este soldado escribió estos poemas en esos papeles que este hombre recogió de ese altillo, de esa casa, después de 60 años. Y vio que la calidad poética de los escritos era muy buena. La verdad que escribía muy bien este hombre. Pero más que la calidad poética que va a plasmar en esos escritos, está el viaje de un alma a la oscuridad y a las tinieblas. Y eso es lo que quiero retratar ahora, para luego ver cuál es la salida que puede tener una persona, porque puede que alguien escuche esta grabación y pueda sentir que está tan hundido en el pecado y en la maldad, que pueda sentir y hacer conexión con las palabras que este Señor va a decir ahora. ¿Puedes poner, por favor, la primera imagen?
Esto yo lo tenía en varias presentaciones evangelísticas en PowerPoint ya desde hace muchos años, y he querido plasmar son cuatro párrafos de esa poesía, cómo se desintegró la conciencia de este hombre. Vamos a leer lo que dice aquí. Estamos hablando de alguien, persona que, así como esa foto da el dramatismo de lo que experimentó este hombre, pero no solo experimentó, sino que fue ejecutor, pérfido ejecutor, porque a los nazis, a los soldados de la Alemania nazi, se les inculcaba de que debían ser despiadados, que no tuvieran escrúpulos en matar gente, en destriparlas, en ahorcarlas, en hacer lo que sea, porque ellos eran la raza superior y la otra era una raza inferior que tenía que ser pues esclava, y ser sin misericordia era una virtud germana, según la filosofía nazi. Entonces, este hombre va con esas prerrogativas en su mente al frente ruso y hacen pues barbaridades terribles en ese lugar. Él dice: somos la guerra porque somos soldados. He incendiado todas las ciudades, estrangulado a todas las mujeres, golpeado a todos los niños, arrancado al país todo el botín. He matado a millones de enemigos, asolado todos los campos, destruido las catedrales, devastado las almas de los hombres, vertido sangre y lágrimas de todas las madres. Lo hice, nada hice, pero era soldado. Entonces aquí vemos pues a una persona que cree que el fin justifica los medios. Él está escribiendo en hipérbole, por supuesto, no significa que haya hecho todo eso, pero él ha participado en eso, pero lo magnifica como una hipérbole, una forma literaria, de todas las atrocidades que los alemanes hacían en ese lugar. Vamos al siguiente, Oliver, por favor. Entonces ahora vamos a ver cómo se desintegra el corazón de este hombre. Dice: pero bajo esta máscara de soldado se desarrollaba una tragedia, un proceso que conducía inexorablemente a un fatal destino interior. Me introduje en un punto muerto del alma. Los últimos valores se desmoronaron. Lo bueno, noble y bello murió. El espíritu me abandonó. La coraza de insensibilidad con la que me defendía del espanto, el horror, la angustia y la locura, esa coraza que ya no me dejaba sufrir y gritar, aplastó las emociones tiernas en mi interior, quebró los gérmenes de esperanza, fe y amor y transformó el corazón en piedra. Yo me estaba hundiendo y me burlaba de mí mismo. Lo que la Biblia dice, cauterizar la conciencia. Una conciencia cauterizada, que de tanto insistir, al final ya no siente nada. Ya sepultó incluso el horror que pueda sentir el alma ante todas esas cosas. Y al final se va acostumbrando y cada vez siente menos porque se va haciendo más sordo a su injusticia y a su inmoralidad. ¿Qué personas pueden, así de esta manera o de otras formas de pecados, ir quebrando su corazón y su espíritu poco a poco hasta destrozarlo por completo? Vamos al siguiente, por favor. Dice: a menudo me asaltaba una tristeza sin límites. Hurgaba en los escombros de mi juventud y dudaba que pudiera atizar las cenizas de mi existencia para hacer surgir nuevas llamas. Me pasé por la frontera, extirpé los recuerdos del mar, la música y la poesía, olvidé casi mi nombre y me entregué a las sombras, al ser fantasmal de mi máscara, la máscara del soldado risueño. En guerra, pues, ante lo demás era un soldado risueño, que bueno, se reía de todo lo que estaba pasando a su alrededor, como si no sintiera nada absolutamente. Pero él sabía que por dentro había una gran catástrofe, y en su corazón él se estaba derrumbando. Aunque veía todo por detrás, de cara para afuera parecía un soldado risueño, pero esa máscara al final se cae, porque no puedes resistirla más, y al final desnuda el corazón perdido. Vamos a ver el último. Ya aquí va su conclusión final. Dice:
Los pozos se secaron por mucho tiempo. La aridez se volvió hacia sí misma. La apostasía devoró mi estrella y yo repudié a mi Dios. Como a un náufrago de mi destino, eso me lanzó a una playa vacía, con el infinito ante mí y tras de mí los puentes volados del pasado. Y entre 1000 caminos, ninguno me lleva a casa. Ninguno le lleva a casa. No hay retorno. Avanzó tan lejos que ya no había manera de encontrar la salida, la escapatoria, para volver a ese ser que un tiempo atrás, ya sepultado por toda la iniquidad, había existido con ternura y con cierta conciencia moral. Ahora tenía a un ogro absoluto y solamente le quedaba hundirse en ese pozo oscuro de desesperación absoluta. ¿Hay salida para una persona que, como este hombre, en esta Segunda Guerra Mundial, se involucró en tantas maldades y crueldades? Como otra persona quizás pueda sumergirse en maldades de cualquier otro calibre, no necesariamente de este tipo, sino de cualquier otra maldad, y avanzar y avanzar y avanzar hasta que llegue un momento en que diga, bueno, he ido tan lejos que posiblemente ya no hay ningún retorno. ¿Hay salvación? ¿Hay misericordia de Dios aún disponible? Vamos pues a Lucas capítulo 23, del verso 39 en adelante. Capítulo 3, verso 39 en adelante. Aquí vamos a ver un caso. Dice el verso 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Recuerden que Jesús no fue solo en la cruz, sino que estaba acompañado de 2 hombres que también estaban condenados junto a él. Eran ladrones y malhechores involucrados, pero posiblemente también en asesinatos. Gente malvada. Y había uno de ellos que, con un corazón endurecido, no reconocía a quién tenía delante, sino que simplemente dijo: bueno, pues, como Satanás, a ver si, cuestionando, ¿no? ¿Recuerdan de la construcción satánica? Cuestiona y reformula. A ver si tú eres realmente el Hijo de Dios que dices ser. A ver, pruébalo. Sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Eso es lo que decía este hombre. Pero había otro ladrón. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Sorprendente, ¿no? Este hombre, en medio de su maldad y sabiendo que era justamente crucificado, que era la peor forma de muerte y ejecución que tenía el Imperio Romano, reconocía que sí, él merecía pasar por eso. Pero hay algo más interesante, más importante, y algo extraordinario realmente. Dice el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que en toda la Biblia el ejemplo más extraordinario de fe es la de este hombre. No me cabe absolutamente duda. ¿Saben por qué? Porque no estaba Jesús predicando en el templo, ni en el Sermón del Monte, ni en ninguna otra parte. Ni más ni menos que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba crucificado en ese momento. Y sin embargo, este hombre, aún en el peor momento de Jesús, creyó en él. Creyó que efectivamente él era Dios encarnado, que él era el Mesías. Él sí lo creyó. Si no, no tendría sentido que haya hecho la pregunta: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tendría ningún sentido, porque él creía, y en el peor momento él creyó.
Y eso era verdaderamente fe. Y eso es lo que iba a abrir a este hombre el cielo nublado y que lo iba a sacar de ese pozo profundo. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Le dice: lo siento, es que mira, tú eres tan pero tan pecador, te has hundido tanto en el pecado que es que me estás pidiendo pues una cosa imposible. Yo no te voy a poder salvar porque no me puedo acordar de ti, porque es que eres muy pecador. ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Le dice el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Jesús dijo: sí, para ti hay misericordia. No importa hasta dónde has llegado, pero si en tu corazón reconoces tu pecado y reconoces que Jesús es quien puede liberarte de la condenación y la muerte y crees en Él y lo recibes en tu corazón, entonces puedes recibir la misericordia de Dios y ser salvo. Y le dijo pues la promesa preciosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿no? Que incluso hasta el más perdido, o ese soldado alemán, si se hubiese arrepentido, no lo sabemos qué pasó, no desapareció en el campo de batalla, pero si esta persona se hubiese arrepentido, sin lugar a duda habría perdón para esa persona, como para cualquier otro que en circunstancias similares que haya caído tan bajo. Hay misericordia, hay mi perdón de Dios. Acude a Jesús y Jesús te va a dar el perdón. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él no va a rechazar a ninguno que recurra a Jesús. Si tú acudes a Jesús, Él te va a dar salvación y vida eterna. Eso es lo que Él dice con toda claridad. Bien, vemos pues que aquí Dios nos muestra su misericordia y cómo verdaderamente puede Dios lograr la salvación de aquellos que se encuentran absolutamente perdidos. Y también vimos pues que lo que hizo Juan es lo que tenemos que hacer nosotros: presentar a Jesús y remitir a las personas que no conocen a Jesús, no importa cuán abultado de pecado sea, que en Jesús hay misericordia y que en Jesús hay salvación. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por estas preciosas promesas de tu palabra, de tener, Señor, a tu Hijo amado Jesús, que murió por nuestros pecados y que Él es poderoso y misericordioso para que todo aquel que a Él viene, Él no le echará fuera. Él es poderoso para perdonar los pecados de cualquier persona, no importa haya sido su maldad. El propio apóstol Pablo, Señor, antes de poder convertirse y recibir a Jesús en el camino a Damasco, él había sido un gran perseguidor de la iglesia. Forzaba a blasfemar y encarcelaba, Señor, a muchas personas. Y sin embargo, Señor, tú pudiste alcanzarlo con tu misericordia y el poder de tu Santo Espíritu pudo, Señor, tocarle para salvación y vida eterna. Y hacerlo, Señor, un gran instrumento tuyo, el más extraordinario evangelista de todos los tiempos. Del mismo modo, tú puedes transformar vidas, Señor, de aquellos que en este momento pueden escuchar esta grabación, puedan reconocer que su pecado ha llegado muy lejos, que se han hundido en un pozo oscuro. Pero, Señor, que sepan que en Jesús hay esperanza, hay misericordia y hay salvación. Si acuden con corazón arrepentido y reciben a Jesús, ellos serán salvos. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a hacer lo mismo que Juan el Bautista, de presentar a Jesús y llevar a las personas a Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esa importante tarea, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.